Cuando su esposo murió, la ciudad no lloró con ella. La observó. Algunos con lástima, otros con distancia, y muchos esperando verla rendirse. Porque en esa ciudad pequeña, una viuda no era vista como alguien que podía construir algo nuevo. Era vista como alguien que debía conformarse. Pero nadie sabía lo que ella había perdido realmente, ni lo que había prometido en silencio frente a una tumba sencilla. Porque mientras todos creían que su historia había terminado, ella apenas estaba comenzando a escribir la parte más difícil. Una parte sin apoyo, sin aplausos, sin garantías, solo con carácter. Y una decisión que cambiaría no solo su vida, sino el destino de toda una ciudad. Antes de continuar, dime algo en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país estás escuchando esta historia? Y si crees que los valores todavía pueden cambiar destinos, déjanos un me gusta para que este relato llegue a más personas. Ella se había casado joven, no con lujos ni promesas exageradas, sino con la convicción tranquila de quien cree en el trabajo honesto. Vivían con poco, pero vivían bien. Soñaban despacio, hablaban de crecer, no para presumir, sino para construir algo que durara más que ellos. El futuro no les parecía una carrera, sino un camino. Cuando él se fue, no solo perdió al hombre que amaba, perdió la voz con la que compartía los sueños, perdió el equilibrio, y por un tiempo también se perdió a sí misma. La ciudad siguió funcionando. Las tiendas abrieron. La gente continuó con su rutina. Pero ella quedó detenida en un punto exacto del tiempo, el momento en que entendió que nadie iba a venir a rescatarla. Y fue allí, en ese silencio incómodo, donde tomó la decisión más importante de su vida. No huir, no esperar, empezar. Ella no se casó pensando en grandeza, se casó pensando en compañía. Su boda fue sencilla, casi discreta, como si ambos supieran que lo importante no estaba en la ceremonia, sino en lo que vendría después. No hubo excesos, ni promesas grandilocuentes. Solo dos personas que creían en el trabajo, en el esfuerzo diario y en la idea de crecer juntos, paso a paso. Vivían en una ciudad pequeña, en crecimiento lento, donde todos sabían quién eras, de dónde venías y, muchas veces, hasta dónde creían que llegarías. Su casa era modesta, pero estaba llena de planes. No hablaban de riqueza, hablaban de estabilidad. No soñaban con lujos, soñaban con construir algo que un día pudiera sostenerlos a ambos. Él trabajaba largas horas. Ella lo acompañaba en silencio, entendiendo que cada sacrificio tenía un propósito. En las noches, cuando el cansancio aflojaba un poco, se sentaban juntos y hablaban del futuro, de un negocio propio, de crecer sin depender de nadie, de hacer las cosas bien, aunque llevara tiempo. Eran felices en lo simple, pero no conformistas. La muerte llegó sin aviso, sin discursos, sin preparación. Una enfermedad rápida, injusta, que no dio margen para despedidas largas ni promesas finales. En cuestión de semanas, ella pasó de ser esposa a ser viuda. Y con esa palabra llegó un peso que nadie le explicó cómo cargar. Al principio no entendía el silencio. Luego aprendió a reconocerlo. La familia de su esposo comenzó a distanciarse. No de forma abierta, no con discusiones, sino con una frialdad que dolía más. Las llamadas se volvieron escasas. Las visitas, inexistentes. Algunos incluso parecían incomodarse con su presencia, como si su dolor fuera un recordatorio incómodo de algo que preferían olvidar. Los amigos también cambiaron. Algunos por miedo, otros por indiferencia. Había quienes no sabían qué decir y quienes simplemente dejaron de estar. Poco a poco, ella entendió la nueva etiqueta que la ciudad le había asignado. Mujer sola, mujer sin respaldo, mujer que ya no encajaba en los planes de nadie. Cada día se volvía más difícil.
no solo por la ausencia del hombre que amaba, sino por la sensación de estar perdiendo su lugar en el mundo. Hubo mañanas en las que no sabía para qué levantarse, no porque no quisiera vivir, sino porque no encontraba dirección. Durante un tiempo se permitió perderse. Lloró, dudó, se cuestionó si todo lo que habían soñado juntos tenía sentido sin él. Pero hubo una noche distinta. Sentada sola, revisando papeles antiguos, cuentas pendientes y recuerdos guardados en cajas, se dio cuenta de algo que la estremeció. Si no hacía nada, si esperaba ayuda, si confiaba en que alguien la sostendría, simplemente desaparecería. No de forma literal, sino como persona. Fue entonces cuando tomó una decisión que nadie vio venir. Vendió lo poco que tenía. Algunos muebles, objetos que habían comprado juntos, recuerdos que dolía soltar. No lo hizo para huir. No lo hizo por desesperación. Lo hizo para empezar. Ese fue el momento en que dejó de ser solo una viuda ante los ojos de la ciudad, aunque nadie más lo supiera todavía. La idea no nació como un gran plan. No hubo revelaciones ni discursos inspiradores. Nació de la necesidad y de una convicción silenciosa. Ella sabía que no podía seguir esperando. Cada día que pasaba sin tomar una decisión, el dinero disminuía. La soledad se hacía más pesada y la ciudad parecía observarla con una mezcla incómoda de curiosidad y expectativa. No para ayudarla, sino para confirmar lo que muchos ya creían, que tarde o temprano fracasaría. Eligió algo simple, algo que pudiera controlar, algo que dependiera únicamente de su esfuerzo. Abrió un pequeño negocio de ventas, nada llamativo, un local modesto, casi escondido, con estantes sencillos y mercancía básica. No había decoración elegante ni letreros vistosos, solo orden, limpieza y una mujer dispuesta a trabajar más horas que cualquiera. Los primeros días fueron duros, muy duros. Abría temprano, cerraba tarde, aprendía sobre la marcha, cometía errores. A veces compraba mal, a veces vendía menos de lo esperado. Otras veces simplemente se quedaba sentada, mirando la puerta, esperando que alguien entrara. Y la ciudad miraba. Algunos pasaban frente al local solo para observar. Otros entraban por curiosidad y salían sin comprar. Había quienes comentaban en voz baja que aquello no duraría, que una mujer sola no podía sostener un negocio, que tarde o temprano tendría que cerrar. Ella escuchaba, no respondía, seguía. Hubo días en los que el cansancio la vencía. No un cansancio físico cualquiera, sino ese que se acumula en el pecho cuando sientes que estás luchando contra algo más grande que tú. Contra el prejuicio, contra la desconfianza, contra el miedo a equivocarte. Pero también hubo pequeños momentos que la sostenían. Una primera venta, un cliente que regresó, una palabra amable inesperada. Nada grande, nada espectacular, pero suficiente para continuar. No tenía empleados. Hacía todo sola. Atendía, limpiaba, organizaba, llevaba cuentas. Por las noches, cuando la ciudad dormía, ella seguía despierta, revisando números, aprendiendo, buscando cómo mejorar sin endeudarse ni comprometer lo poco que tenía. No quería crecer rápido. Quería crecer bien. El dinero era escaso. Había semanas en las que apenas alcanzaba para lo básico. Renunció a comodidades, a gustos pequeños, a cualquier gasto que no fuera estrictamente necesario. No por sacrificio heroico, sino por responsabilidad. Sabía que cada decisión contaba. La ciudad seguía esperando su caída. Algunos incluso se sorprendían de que aún siguiera abierta. Otros empezaban a decir que era cuestión de tiempo, que no tardaría en rendirse, que nadie podía resistir así demasiado. Ella no los contradijo. En lugar de eso, comenzó a hacer algo que pocos notaron al principio: observar. Escuchaba a los clientes, aprendía qué necesitaban, ajustaba su forma de vender.
Mejoraba la calidad de lo que ofrecía, aunque eso significara ganar menos al inicio. Prefería ganar poco, a perder confianza, y poco a poco, algo empezó a cambiar. No de manera evidente, no de forma ruidosa. Pero algunos clientes comenzaron a volver. Otros empezaron a recomendarla, y sin darse cuenta, el negocio dejó de ser solo un intento y comenzó a convertirse en una posibilidad real. Ella lo sabía. La ciudad aún no. Con el paso de los meses, el negocio dejó de ser una simple prueba de resistencia y comenzó a transformarse en algo más serio. No porque las ventas se hubieran disparado, sino porque ella empezó a entender algo fundamental. No bastaba con abrir la puerta todos los días. Había que sostener una forma de trabajar. Desde el inicio se impuso reglas que nadie le pidió. Reglas incómodas. Reglas que, muchas veces, la perjudicaban a corto plazo. Nunca prometía lo que no podía cumplir, aunque eso significara perder una venta. Aunque alabara el producto de otro cuando sabía que el suyo no era la mejor opción para esa persona. Prefería ver a un cliente irse satisfecho que engañado. Pagaba a tiempo, siempre, incluso cuando eso implicaba postergar necesidades propias, incluso cuando el dinero apenas alcanzaba. Hubo meses en los que su vida se volvió extremadamente simple, sin regalos, sin celebraciones, sin lujos mínimos que otros consideraban normales. No se quejaba. Entendía que cada renuncia era una inversión silenciosa en algo mayor. La calidad se convirtió en su obsesión. No importaba si vendía poco. Importaba vender bien. Comenzó a buscar proveedores confiables, a estudiar materiales, a aprender sobre procesos que antes desconocía. Leía por las noches, preguntaba durante el día, observaba a quienes llevaban años en el rubro. No hablaba mucho de lo que estaba aprendiendo, simplemente lo aplicaba. Algunos clientes empezaron a notar la diferencia. No era solo el producto, era la forma, la manera en que los recibía, la claridad con la que explicaba, la responsabilidad con la que respondía cuando algo salía mal. Y cuando algo fallaba, porque fallaba, no se escondía. Daba la cara, respondía, corregía, perdía dinero si era necesario, pero no perdía credibilidad. Sin darse cuenta, empezó a construir algo que no se ve en los balances, pero que define el futuro de cualquier negocio. Reputación. La ciudad comenzó a murmurar de otra manera. Ya no eran comentarios de burla, tampoco elogios exagerados, eran frases simples. Ella cumple. Con ella no hay problemas. Tal vez no es la más barata, pero es confiable. Eso bastaba. El boca a boca empezó a moverse despacio, pero firme. Personas que volvían, otras que llegaban recomendadas, pequeños pedidos más constantes, solicitudes un poco más grandes que antes. Ella observaba todo con cautela. Sabía que ese crecimiento, aunque mínimo, no era casualidad. Estaba ligado a un tipo específico de trabajo, a una forma concreta de hacer las cosas, a un segmento que exigía precisión, constancia y cuidado. Aún no lo llamaba por su nombre, pero ya intuía que allí había un camino más largo que el simple comercio. No quería apresurarse. Prefería entender bien qué estaba construyendo antes de darle una forma definitiva. Mientras tanto, seguía viviendo con lo justo, sin ostentaciones, sin cambios bruscos. No porque no quisiera mejorar su vida, sino porque sabía que el verdadero crecimiento todavía estaba en gestación. Y la ciudad, que antes esperaba su fracaso, empezó a aceptar una verdad incómoda. Tal vez aquella mujer no estaba improvisando. Tal vez no estaba resistiendo por orgullo. Tal vez estaba construyendo algo que aún no alcanzaban a ver. Durante mucho tiempo, ella había trabajado sin nombrar exactamente lo que estaba construyendo. Vendía, organizaba, cumplía. Pero aún no había dado el paso de definir su negocio
como algo más que un pequeño comercio. No por falta de ambición, sino por respeto al proceso. Sabía que ponerle un nombre a las cosas implicaba asumir responsabilidades nuevas. El cambio comenzó de manera casi imperceptible. Algunos clientes empezaron a pedirle más de lo habitual. No solo productos sueltos, sino cantidades mayores. Otros regresaban con necesidades específicas, buscando soluciones más duraderas, más consistentes, menos improvisadas. Fue entonces cuando entendió que ya no se trataba solo de vender, sino de proveer. El segmento se fue revelando solo. Trabajaba con insumos y productos que exigían calidad constante, precisión y cumplimiento estricto de plazos. Materiales que no admitían fallas, porque detrás de cada entrega había otras personas, otros negocios, otras responsabilidades. Era un rubro donde la confianza no era un valor agregado, era la base. Al principio, aceptó esos pedidos con cautela. Sabía que crecer sin estructura podía ser tan peligroso como no crecer nunca. Comenzó a organizar mejor los procesos, a separar lo urgente de lo importante, a llevar registros más detallados, a pensar en términos de semanas y meses, no solo de días. Aprendió a calcular márgenes reales, no ilusiones. A prever gastos invisibles. A reservar dinero incluso cuando la tentación de usarlo era grande. Y entonces, el dinero empezó a aparecer. No de golpe. No como un premio inesperado, sino como resultado directo de decisiones bien tomadas. Por primera vez desde la muerte de su esposo, pudo respirar con un poco más de tranquilidad. No abundancia. Tranquilidad. Pudo mejorar algunas cosas básicas de su vida. Arreglar detalles postergados. Comprar lo necesario sin angustia. Vivir con dignidad. Pero algo fue claro desde el principio. No iba a cambiar su forma de vivir solo porque ahora podía. No hubo lujos repentinos. No hubo ostentación. No hubo necesidad de demostrar nada. Su calidad de vida mejoró, sí, pero su forma de ser permaneció intacta. Cada ingreso extra tenía un destino claro. Parte se reinvertía, parte se guardaba, parte se destinaba a fortalecer el negocio. Ella entendía algo que muchos no. El dinero sin dirección se diluye, pero el dinero con propósito se multiplica. Poco a poco, el pequeño local quedó chico. No por exceso de ventas espectaculares, sino porque la operación ya no cabía en un solo espacio. Comenzó a alquilar un lugar más grande, a pensar en maquinaria sencilla, a estandarizar procesos que antes hacía de manera manual. Sin anunciarlo, sin ruido, estaba dando los primeros pasos hacia algo mayor. La ciudad empezó a notarlo. Ya no era solo la viuda que abrió un negocio. Era alguien que cumplía contratos, que sostenía pedidos constantes, que daba trabajo indirecto. Algunos empezaron a mirarla con respeto, otros con desconfianza. Algo raro hay, decían algunos. Nadie crece así sin ayuda, murmuraban otros. Ella no se defendía, no explicaba, no justificaba. Seguía trabajando. Sabía que el verdadero giro no estaba en el dinero que entraba, sino en cómo lo usaba. Y que aún faltaba un paso importante: pasar de sostenerse a sostener a otros. Ese momento estaba cerca, y cuando llegara, no todos estarían preparados para entenderlo. El crecimiento ya no podía ocultarse. El negocio dejó de ser un esfuerzo individual y empezó a convertirse en una estructura que necesitaba personas, decisiones y liderazgo. Fue entonces cuando ella entendió que trabajar bien ya no era suficiente. Ahora debía dirigir. Contrató a su primer empleado con cautela, casi con temor. No por desconfianza, sino por responsabilidad. Sabía que, a partir de ese momento, sus decisiones ya no afectaban solo su vida, afectaban la de otros. Desde el principio dejó claras las reglas. Exigía puntualidad, exigía compromiso, exigía respeto por el trabajo,
pero también cuidaba, pagaba a tiempo, escuchaba, enseñaba con paciencia, no toleraba la desidia, pero tampoco la humillación. No levantaba la voz para imponerse. Prefería explicar, corregir y, si era necesario, separar caminos sin rencor. Algunos empleados se sorprendían. Venían de lugares donde el trabajo era sinónimo de abuso o miedo. Aquí, en cambio, había orden y exigencia, pero también dignidad. Ese equilibrio no pasó desapercibido. A medida que el negocio crecía, también crecían las miradas ajenas. No todas eran sinceras, no todas eran amables. Empezaron los comentarios más duros, las dudas abiertas, las sospechas disfrazadas de preocupación. Algo debe estar haciendo. Nadie crece así solo con trabajo. Seguro hay favores de por medio. Las mentiras comenzaron a circular con la misma velocidad que los logros. Ella lo sabía y lo aceptó como parte del precio. No intentó agradar a todos. No buscó limpiar su nombre en cada conversación. Entendió que cuando uno empieza a construir algo sólido, también empieza a incomodar. Su carácter se volvió más visible. No retrocedía ante la presión. No cedía ante el chantaje emocional. No sacrificaba principios para ganar aprobación. Tomaba decisiones firmes, incluso cuando no eran populares. Cerraba acuerdos que protegían el futuro, aunque eso significara decir no a oportunidades rápidas. Prefería avanzar despacio antes que crecer de manera frágil. El dinero, que ahora circulaba con mayor volumen, no la transformó en alguien distinta. La volvió más clara, más consciente de su rol, más cuidadosa con cada paso. Cada contratación tenía un propósito, cada inversión, un sentido, cada expansión, un límite. Sin discursos, sin anuncios públicos, empezó a cambiar la vida de otros. Personas que antes no encontraban trabajo estable. Jóvenes que nunca habían tenido a alguien que les enseñara con paciencia. Familias que dependían ahora de un salario digno. La ciudad comenzó a sentir el impacto. Ya no era solo un negocio en crecimiento, era una fuente de estabilidad, y eso generó algo nuevo: temor. Porque cuando alguien demuestra que se puede crecer sin trampas, deja en evidencia a quienes nunca quisieron hacerlo bien. Las críticas aumentaron. Las sospechas se intensificaron. Las versiones malintencionadas encontraron oídos atentos. Ella no respondió con palabras, respondió con coherencia. Sabía que el verdadero examen no estaba en el éxito, sino en cómo lo sostenía cuando todos miraban. Y estaba preparada para lo que venía, porque el siguiente paso ya no sería privado, sería público, y pondría a prueba no solo su negocio, sino su carácter frente a toda la ciudad. El día en que la ciudad entendió lo que ella había construido, no llegó con aplausos, llegó con urgencia. Durante años, su negocio había crecido de manera constante, casi silenciosa. La pequeña operación se había transformado primero en un taller organizado, luego en una planta más amplia, y finalmente en una fábrica que empleaba a decenas de personas. No fue un salto repentino, fue una suma de decisiones bien tomadas, repetidas una y otra vez, incluso cuando nadie miraba. La ciudad creció con ella. Nuevos comercios abrieron alrededor. Familias de otras localidades comenzaron a mudarse en busca de trabajo. El movimiento económico cambió el ritmo del lugar. Donde antes había quietud, ahora había oportunidades, y entonces ocurrió algo inesperado. Una crisis externa, una combinación de escasez, malas decisiones ajenas y promesas incumplidas, puso en riesgo a muchas empresas de la región. Proveedores fallaron, contratos se rompieron, empleos comenzaron a peligrar. La ciudad, que había crecido rápido, se dio cuenta de que no todos estaban preparados para sostener ese crecimiento. Muchos negocios cerraron, otros redujeron personal. El miedo volvió a instalarse.
Fue en ese momento cuando todas las miradas se dirigieron hacia ella, no porque fuera la más grande, sino porque era la más sólida. Su fábrica seguía funcionando, no sin dificultades, pero sin improvisaciones. Había previsión, reservas, procesos claros, decisiones tomadas con anticipación. Aquello que durante años había sido criticado como exceso de cautela, ahora se revelaba como visión. Personas que nunca le habían dado crédito comenzaron a buscarla. Algunos de los mismos que la habían rechazado cuando era viuda. Algunos que habían dudado de su crecimiento. Algunos que habían alimentado rumores. Ahora necesitaban acuerdos, empleo, estabilidad. La presión fue enorme. Había familias enteras dependiendo de sus decisiones, proveedores esperando respuestas, autoridades locales observando con atención. La ciudad, sin decirlo abiertamente, había colocado su esperanza en alguien que durante mucho tiempo había sido subestimada. Ella lo sabía. Sabía que ese era el verdadero examen. Podía aprovechar el momento, imponer condiciones abusivas, cerrar puertas como antes se las habían cerrado a ella. Nadie la habría juzgado, pero eligió otra cosa. Convocó reuniones claras. Explicó lo que podía hacer y lo que no. Protegió primero a quienes ya estaban con ella. Mantuvo los empleos que podía sostener con responsabilidad. Ayudó a otros negocios a reorganizarse cuando fue posible, sin prometer lo que no podía cumplir. No humilló. No se vengó. No actuó desde el resentimiento. Actuó desde el carácter. Algunos no entendieron. Otros se incomodaron. Muchos, por primera vez, sintieron respeto verdadero. Ese día, la ciudad comprendió algo tarde, pero con claridad. No fue la suerte lo que la llevó hasta allí. No fue un golpe de fortuna. No fue una ayuda oculta. Fue una forma de trabajar, una forma de decidir, una forma de usar el dinero sin perder el alma. Y mientras todos hablaban de ella pensaba en silencio en algo distinto. En aquel hombre con quien había soñado una vida sencilla. En las conversaciones nocturnas. En los planes modestos que, sin saberlo, habían sembrado algo mucho más grande. La ciudad dependía ahora de lo que ella había construido. Y ella estaba lista para el siguiente paso. Después de la crisis, la ciudad ya no la miró igual. No hubo un anuncio oficial ni una ceremonia perfecta. El respeto no llegó en forma de medallas. Llegó en forma de silencio cuando ella entraba a un lugar. En la forma en que la gente dejaba de hablar por detrás y empezaba a mirar de frente. En el tono con el que la llamaban. En cómo sus decisiones ya no eran motivo de sospecha, sino de confianza. La fábrica se consolidó como parte del corazón económico del pueblo. Los camiones iban y venían. La gente trabajaba con estabilidad. Nuevas familias llegaron. Algunos barrios crecieron. Se abrieron pequeñas tiendas, panaderías, talleres. La ciudad, que había sido pequeña y contenida, empezó a expandirse con un ritmo casi irreconocible. Y sin embargo, ella seguía siendo la misma. No cambió su forma de vestir por marcas ostentosas. No cambió su manera de hablar por frases vacías. Conservó esa seriedad tranquila de quien no necesita demostrar nada. Su vida mejoró, sí, y era evidente. Ya no vivía con carencias, ya no contaba monedas con angustia. Pero lo que la sostenía no era la comodidad, era el sentido. Su carácter seguía siendo el mismo filtro. Por eso, cuando la marca comenzó a expandirse fuera de la ciudad, lo hizo con coherencia. No buscó crecer por ego, buscó crecer con control. Estableció estándares estrictos. Invirtió en tecnología, en procesos, en capacitación. Contrató personal con cuidado. No quería que el éxito la volviera descuidada. La expansión internacional llegó como llegan las cosas serias, por reputación. Clientes de otras regiones empezaron a pedir productos. Luego llegaron alianzas. Después,
propuestas que sonaban demasiado grandes para aquella ciudad que antes la había mirado con lástima. Y lo que más sorprendía no era el tamaño del negocio, sino su estabilidad. Era una empresa fuerte porque estaba sostenida por una mujer que había aprendido a no mentirse. Una tarde, cuando el sol caía sobre las calles, que ahora parecían más vivas, ella caminó sola por una zona antigua del pueblo. Pasó frente a una casa modesta, una de esas que guardan recuerdos sin decirlos, y se detuvo. Allí, durante años, había vivido con su esposo. No era una casa grande, pero era una casa llena. Cerró los ojos por un instante y escuchó el eco de una conversación antigua, como si el pasado tuviera una forma suave de volver cuando el corazón está tranquilo. Recordó una noche en particular, cuando él llegó cansado. Se sentó a su lado y le dijo casi en susurro: «No quiero ser rico, quiero construir algo que valga la pena». Ella había sonreído entonces y respondió con esa calma que hoy seguía teniendo: «Entonces no tengas prisa, hazlo bien». Ahora, tantos años después, caminando por una ciudad que crecía gracias a lo que ella había levantado, entendió que aquellos sueños simples se habían cumplido, aunque él ya no estuviera para verlo. Y eso le dolió de una manera distinta, no como una herida abierta, sino como una nostalgia serena. Una parte de ella habría querido girarse, encontrarlo detrás, escucharlo decir que estaba orgulloso, pero el mundo no siempre concede esas escenas. Así que hizo lo que siempre había hecho. Transformó el dolor en dirección. Esa noche, volvió a casa y sacó una caja pequeña. No de polvo ni de abandono, sino de memoria. Dentro había una carta que él le había escrito antes de morir, en los días en que aún tenían esperanza. Palabras sencillas, nada grandioso, solo un recordatorio de que él creía en ella. La releyó despacio, y por primera vez en mucho tiempo lloró sin sentirse derrotada. Lloró porque lo amó, y porque lo seguía amando, y porque, de alguna manera, todo lo que estaba construyendo también era una forma de honrarlo. Al día siguiente, la ciudad la vio como siempre, firme, serena, sin escándalo emocional. Pero dentro de ella había algo nuevo, una paz completa. No era solo respeto externo, era respeto interno. Ella no era grande porque tenía dinero. Era grande porque nunca se hizo pequeña por el dolor. Y en esa cima silenciosa, ese ápice donde por fin el mundo deja de juzgar y empieza a comprender, ella decidió que el siguiente capítulo no sería de expansión, sería de trascendencia. Con el paso del tiempo, ella empezó a retirarse del centro de las decisiones diarias. No porque ya no fuera capaz, sino porque entendía algo que pocos comprenden cuando llegan lejos. Saber cuándo dar un paso atrás también es liderazgo. La fábrica funcionaba con solidez. Los equipos estaban formados. Los procesos, claros. La marca ya no dependía de su presencia constante para sostenerse. Había aprendido a delegar sin abandonar, a confiar sin perder el control. Permaneció en el consejo de la empresa, observando, orientando, cuidando que los principios no se diluyeran con la expansión. Y entonces hizo algo que sorprendió a muchos. Empezó a regalar su tiempo. No en conferencias, no en actos públicos, no en lugares donde su nombre fuera anunciado. Lo regaló donde más falta hacía. Comenzó a apoyar donaciones silenciosas, no como beneficencia ocasional, sino como compromiso continuo. Visitaba hogares de ancianos, escuchaba historias que nadie más tenía paciencia para oír. Se sentaba junto a personas olvidadas y les hablaba con la misma atención con la que un día había negociado contratos importantes. También se acercó a los más jóvenes. Muchos de ellos crecían en una ciudad próspera sin entender el valor del esfuerzo que la había construido. Ella los reunió. Les habló sin discursos grandilocuentes. Les contó errores,
no solo éxitos, les enseñó a trabajar con dignidad, a respetar procesos, a no despreciar el dinero ni adorarlo. Uno de los proyectos que más marcó su vida fue el apoyo a un orfanato local. No lo administró desde lejos, lo visitaba, conocía nombres, se sentaba a comer con los niños, les hablaba de futuro sin prometer milagros, les enseñaba que la vida podía ser dura, pero no injusta si uno aprendía a caminar con carácter. La ciudad, que años atrás la había juzgado, empezó a comprender su historia completa. No solo la mujer que levantó una fábrica, sino la mujer que levantó personas. Las calles crecieron. La economía se fortaleció. Nuevas generaciones encontraron oportunidades que antes no existían. Y en cada rincón, sin necesidad de estatuas ni homenajes oficiales, su influencia estaba presente. Ella nunca buscó reconocimiento, pero cuando alguien le preguntaba cómo había logrado todo eso, respondía siempre con la misma serenidad. Nada de esto empezó con dinero. Empezó cuando decidí no rendirme y no traicionarme. En las noches tranquilas, a veces volvía a pensar en su esposo, en los sueños que compartieron, en aquella vida sencilla que imaginaron juntos, ya no con dolor, sino con gratitud. Habían querido construir algo que valiera la pena, y lo habían logrado, aunque la vida les pidiera hacerlo en tiempos distintos. Cuando la ciudad hablaba de ella, ya no lo hacía con sorpresa, lo hacía con respeto, porque entendieron algo que tardaron años en aprender. El dinero puede construir edificios, pero solo el carácter construye legado. Y ese legado, invisible pero firme, seguiría sosteniendo a la ciudad mucho después de que su nombre dejara de ser pronunciado. Si este relato tocó algo en tu corazón, suscríbete a Voces del Legado y compártelo. Tal vez hoy tú también estés construyendo algo sin saber aún a cuántas personas llegará. Aquí creemos que los valores no pasan de moda y que los legados verdaderos no se heredan, se viven.